Entonces, ustedes generaron una plantilla. Esta plantilla no es un archivo ni un proyecto. Es una base con la cual ustedes van a hacer cada uno de los archivos. Con esa plantilla van a realizar el archivo de estructuras hidráulicas y geotécnica. Y también la de programación y presupuesto. En la de... Siento que mucha gente me está filmando. Con esta plantilla, esta tiene un formato, si no estoy mal, RTE. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a poner nuevo proyecto y en nuevo proyecto ponen utilizar plantilla. ¿Sí? Y buscan la plantilla que crearon o la que... Pues, pucha, cada vez veo más pantallas. Listo. Van a buscar la plantilla que crearon, que se llama la del trabajo de grado. ¿Listo? Ya después de creada, a ustedes les va a salir. La idea es que en la plantilla ustedes hayan importado del archivo de AutoCAD los ejes y los niveles. Dentro de los niveles, los únicos que ustedes van a utilizar van a ser los niveles que se llaman LL estructural. Creo que se llaman niveles estructurales nomás. Ok. ¿Ok? Sí, N, listo. Los que se llaman H, L, E y nivel fino, No. los van a eliminar. Entonces no les interesa. ¿Ok? Estos son nivel fino para la arquitectura, o sea, para los acabados. Y el HL se hizo, según como ya hablamos con los arquitectos, para la construcción del archivo. Entonces no lo necesitan tampoco. Ya cuando vean esto, que tienen los ejes y los niveles, se los voy a mostrar entonces. Van a hacer, se los explico aquí en tablero y ya se los muestro. Van a tener los ejes. Estos ejes no son sus ejes estructurales, sino los ejes que tiene la arquitectura. Sus ejes son los que mandan, no son los de la arquitectura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Montar un plano donde ustedes tienen la estructura. En la estructura ustedes seguramente tendrán algún eje que no les cuadra con los ejes que tiene la estructura. Entonces puede ser que el eje 1 esté desfasado y el eje 2 también, pero puede que algunos sí cuadren. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Cuadrar estos ejes. Entonces, la idea es que recuerden que los que priman son los de sus ejes, no los de arquitectura. Entonces lo que hacen es que este eje de la arquitectura lo mueven y lo van a pasar, lo alinean con su eje que tiene, ¿ok? De esa manera ya tendrán los ejes de la arquitectura con respecto a los ejes que ha hecho el estructural. ¿Hasta ahí claro? Una pregunta, digamos, si hay menos ejes en la arquitectura que en la estructura. Si hay menos ejes en la arquitectura que en la estructural, pues simplemente no la ponen y ya, o sea, o la eliminan. No, ¿cómo es? O sea, ponerle, se Si le no crea. existen y existe en la estructura, entonces la crean. Y si al contrario, la eliminan. Bueno, Pero una pregunta, el eje arquitectónico solamente es uno para todos los pisos, ¿cierto? claro. Entonces, si yo ajusto mi eje arquitectónico a mi eje estructural, se me va a cambiar en Todos. los demás pisos. Entonces, eso es lo que yo te decía. Yo lo ajustaba, supongamos, en el piso 2, y cuando iba a ajustarlo en el sótano 2, que los ejes cambian, me desarmaba el de arriba. Pero el mismo eje debe ser en todos los pisos. No puede ser, o sea, no puede pasar que... Ustedes cuando hacen una estructura, ustedes no hacen un eje inclinado, a menos que sea una estructura inclinada. Si me hago entender la paradoja. O sea, ustedes tienen un nivel, si yo lo veo en corte, este nivel 1 va a estar siempre en la misma posición a lo largo de todos los pisos. Si en caso de ustedes encuentran que un eje está un poco desfasado, quiere decir una cosa, que este nivel que ustedes pusieron en la planta, lo pusieron mal. Simplemente lo posicionaron con respecto a las demás plantas, está desalineado. Entonces es un error. O en este piso, en el primera planta donde lo alinearon, o en la segunda donde se encuentra desfasado. Eso sí, ustedes tienen que definir dónde está el error. ¿Dónde está el error de ustedes? No, mentiras. Voy a dar el torcido. ¿Dónde está?
Les propongo algo. Yo en la clase de POP el semestre pasado, una persona grababa y yo subía el video en un canal dentro de las monitorías. Si quieren, pueden hacer eso. Una persona graba nomás y se hace este grupo y bueno, estas monitorías en el grupo de Pues estoy OneDrive. grabando. Perfecto. Pues, ¿usted que es el más cercano? ¿O Sí. Por ahí está. Pero tengo entendido. o dos No, se puede voltear. Ah, bueno, sí, ya. Pues no sé si no grabo. Como quieran, cualquiera de ustedes, coordinen. Si quieren me lo mandan, ustedes mismos pueden hacer el grupo entre ustedes. Es súper sencillo de hacer, es al igual que se hace un grupo. Hay uno que se llama video. Bueno, es uno de esos videos y es súper sencillo. Uno lo carga y ya. Y queda parte del trabajo de grado y lo comparten entre ustedes. Bueno, a ver, pilla, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, para explicarles lo que les decía ahorita. Esta ya es la plantilla, ya se subió y estos son los ejes que se pusieron. Tienen que aparecer solo los niveles estructurales. Si no les aparece, ¿se acuerdan cómo decía la clase pasada para hacerlo? ¿Se acuerda alguien? View plans. Views, plan views, structural plans. ¿Listo? Y se seleccionan todos. Y ahí aparecen los niveles que faltan estructurales por aparecer y ya simplemente los ponen. En este caso está el nivel A, este es el de la arquitectura, supongo, y este es el de el AutoCAD de los ejes estructurales de su empresa. Entonces lo que tienen que hacer es alinear, simplemente cogen el nivel con AL o con este comando acá, align, y alinean la nueva. Puede ser que no está funcionando. Ah, es que este es el nivel. Ya sé qué pasa. Porque me late que y en el nivel 4 están alineados en el A. Ahí están alineados. ¿En cuál no alinea? Métete en el sótano 2. Ahí ya están desfasados. ¿En cuál se alinea? ¿Qué? ¿En cuál plano se alinea? ¿En cuál plano? Sí. Pues lo alineado en cada uno. En cada, Sí, pero ¿en qué uno? ¿En cuál lo tienes alineado? En el 2. En el piso 2. Hay que pedirle que nos pase esta plantilla para trabajar. Sí. Bueno, Mira dónde tienes el plano del sótano 2, porque El dice profesor. import sótano 2, y mira dónde tienes el otro. No lo tienes posicionado en ningún lugar. Y eso que es un error de Tuyo, los ejes. no tuyo. Simplemente tienes que mover el plano. ¿Cuál es que es? no entiendo. Este es el del sótano 2. O sea, ¿cuál es el que va a alinear? Ya no sé por qué. ¿Tú vinculaste el plano con algo? Yo lo vinculé centro a centro. Ah, ya lo tienes bien. Simplemente tenías desfasados de los planos. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, les explico a los demás. Una pregunta, o sea, uno tiene que cambiar cada uno de los ejes en cada uno de los planos, en cada piso. O se cambia automático al hacerlo yo en uno de Si ellos. yo hago un eje, este eje va a ser en la misma posición en los demás pisos. ¿Sí? Lo que pasa es cuando ustedes importan el plano, ese puede estar un poco, no está bien localizado en el plano, entonces lo tienen que localizar. Lo que pasaba en este es que estaba localizado en un punto y en el otro no. Como que estaban desfasados. ¿Yo cómo puedo revisar eso?
estaba así el plano. Entonces, Villa me está diciendo que en el piso 6 están alineados, ¿sí? Todo coincide. Pero si yo me voy al sótano 2, no me coincide, ¿cierto? ¿Yo cómo puedo saber si mi plano que yo puse en el sótano 2 está en el mismo lugar que el plano del piso 2? ¿Cómo lo hago? Entonces hay un botón en la vista que se llama Underlay. Aquí ustedes pueden poner vistas de otros pisos en la vista actual. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner el piso 2, que es el que supuestamente tengo alineado. Entonces va a ver el piso 2. Y se me va a ver grisecito, un poco gris, la nueva vista que voy a poner. Entonces, si se dan cuenta, aparece este de acá abajo. ¿Sí ven? Entonces, en realidad, los ejes, ¿sí vieron o no vieron? Sí. Entonces, si se dan cuenta, el de que es el piso 2, sí está alineado con los ejes. Entonces, sí está bien. Lo que pasa en este sótano es que no está alineado el plano de AutoCAD con respecto a los ejes que yo creé. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tengo que mover el plano de abajo y ya. ¿Listo? Y ya me quedo alineado y ya tengo los ojos que me coordinan. ¿Claro hasta ahí? Sí. Bueno. Listo. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? Ustedes tienen que... bueno, primero los de geotecnia. Los de geotecnia tienen que hacer la parte de... Primero tienen que poner la topografía. ¿Listo? Entonces, para tener la topografía, tienen que tener ya las curvas de nivel. ¿Alguien tiene las curvas de nivel de casualidad si las podemos hacer? ¿No? Sí, sí. Listo. Mientras les explico los de hidrosanitario. Bueno, mientras hacemos la de geotecnia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes, ¿cuál es la primera tarea? A ver si... Estaba armando un documento que nos podría ayudar a hacer paso a paso. Ya estoy guardando su archivo en mi computador. Ok. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Qué pena la ortografía aquí, no he terminado el documento, pero la idea es que esto les ayude a hacer paso a paso lo que tienen que hacer. Entonces, primera tarea para los de hidrosanitario: revisar dónde se encuentran los puntos hidrosanitarios dentro del proyecto, incluidos dentro de la arquitectura. ¿Listo? Ellos ya tienen como la posición de algunos sanitarios, ustedes tienen que poner exactamente dónde se encuentran. Entonces, la primera tarea es poner las familias de MEP, de los sanitarios, dentro de la arquitectura para copiarlas, para que estén en el mismo lugar. Y después las borramos. ¿Ok? Ya les explico cómo. Entonces, las familias de la fontanería deben estar vinculadas a los muros. Hay unas familias que, usualmente las familias que van a encontrar de los sanitarios, solo se van a poner si existe un muro. ¿Ok? Entonces, si no existe el muro, no les va a dejar crear. ¿Okay? Es por eso que tenemos que hacerlo dentro de la arquitectura. Revisar la familia de la fontanería para revisar si existen los puntos de entrada de agua y salida de agua. Entonces, cuando vayan a encontrar una familia, este es una familia. Este es mi plano vinculado.
Entonces, no es necesario hacerlo en la arquitectura. Ya voy a quitar este punto porque en las gráficas deben estar en los muros. Esto es mentira. Uy. Listo. Después, hacer la plantilla de hidrotecnia teniendo las familias de patrón. Ya les voy a decir cómo hacer. Después tienen que vincular en la arquitectura, hacer vistas de hidrotecnia, copiar los elementos de hidrosanitaria, pero esto no va a ser necesario, y modelar los sistemas sanitarios. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, primer paso es poner la arquitectura dentro de mi archivo que ya creé con los ejes. ¿Listo? Entonces lo van a poner. Cuando ya lo pongan, van a tener, por ejemplo, este elemento ya puesto. Recuerden que es origen a origen. ¿Ok? Ahí ninguna duda. Listo. ¿Los de ellos son los de los de aguas o No, los de estructuras? la de la plantilla. O sea, tú creas la plantilla de estructuras, hidrotecnia y geotecnia con los ejes estructurales, que son los mismos o son diferentes. ¿En qué cambia? O sea, ustedes nos cogen los mismos los ejes de los cuales, o sea, No, son los mismos. O sea, a pesar de que cambien las estructuras, ustedes después tendrán que cambiar los ejes. ¿No? Son los mismos ejes. Ok. Ustedes tienen este archivo, ¿no? Les ponen insert, importa, link Revit, buscan el archivo, El de arquitectura. el de arquitectura, mouse. Y ya se va a poner ahí. ¿Listo? Este archivo recuerden que lo tienen que piñar para que no se mueva después. ¿Listo? Como ya está origen a origen, no importa que se cambie. Entonces, ahí está mi archivo. Si tengo mi archivo de hidrotecnia, a mí no me sirven los planos estructurales acá, sino yo necesito crear mis planos de hidrotecnia. ¿Cómo los creo? Entonces, me voy a cada uno de los pisos, voy a irme al piso 1. En el piso 1, pues tengo la arquitectura. Primera cosa que tengo que hacer es cambiar la disciplina donde se va a encontrar estos planos. Entonces, para cambiar la disciplina, en donde dice a la izquierda disciplina, le pongo plumbing. ¿Listo? Y en plumbing, ¿qué es lo que va a hacer? Y es que todo lo que sea la arquitectura o lo que no haga parte de la parte hidrosanitaria se va a volver gris. Y solo quedar resaltados los elementos de hidrosanitario. Además de eso, es que yo tengo que cambiar, pues tiene que verse diferente la organización de los planos. Aquí lo está organizando por planos estructurales y planos de planta. Entonces vamos a organizarlos de forma diferente. Browser Organization, y por Organization lo ponen por disciplina. Ponen OK. Y ahí ya tendrán plumbing, plano nivel G. ¿Listo? Y aquí le van a poner rename. Esperen a ver si mejor hacemos view, views. Entonces, qué pena chicos, es que si no siempre nos queda estructural plans y eso no queda bien organizado. Entonces, estos son planos estructurales, lo que tenemos que hacer son vistas para los hidrosanitarios. Entonces nos vamos a Plan Views, Floor Plan,
y van a elegir P1 a hasta el P9, digamos, pero tienen que poner todos los pisos. ¿Listo? Y ahí ya les va a quedar los planos en arquitectura. ¿Listo? En estos. Los layouts. Después de eso, lo que tenemos que hacer es lo mismo de la disciplina. Entonces nos vamos acá a disciplina y vamos a plumbing. ¿Listo? En cada piso. En cada uno de los pisos. Bueno. ¿En el primer piso hay algún punto hidrosanitario? Sí. ¿Saben las líneas de hidrosanitario? Hay 3. Arriba, en la cocina. Ahí están los puntos. Ahí. Ese Esta es una uno. cocina, ¿sí? Ok. Entonces, les recomiendo que hagan unas líneas, unos planos de referencia. ¿Qué son los planos de referencia? Que a partir de ese plano de referencia van a ser siempre como guardar la posición de los elementos. ¿Cómo se hacen planos de referencia? Me voy a arquitectura y aquí existen los planos de referencia que son acá, reference plans. ¿Listo? Esos reference plan o también model line o reference plans sirven para cualquiera de los dos. Lo que van a hacer es posicionar el eje de los elementos hidrosanitarios. Usualmente uno siempre tiene que localizar a partir de un eje los puntos de hidrosanitarios con un eje. Entonces con esto lo pueden localizar y poner las dimensiones después. Esto usualmente es la primera tarea que uno hace en hidrosanitario. ¿Sí? Así es como lo hacen. ¿Lo han hecho? Sí, sí. ¿Sí? Pues es lo que Entonces estamos ponen haciendo. el primer plano y ponen el segundo. Y aquí es este mouse. ¿Listo? Y ahí van a crear el primer punto. ¿Aquí hay otro punto o solo existe este? ¿Solo este? Hay más. O sea, hay muchos de este tipo. No, hay otro. Hay otro. Ahí, Ahí abajo. Mire, ahí. Ah, Ese. ahí está el otro. y aquí vamos a hacer el otro plan de referencia. Que es Va a dar a volar esa. Así no falta con nosotros porque el computador está que Ok. explota. Ya tenemos los dos puntos de... Yo lo puedo importar, entonces... ¿Alguien tiene ese plano? Pues aquí no, pero Listo. ¿Alguien me lo podría pasar? ¿De una vez? ¿Qué? No importa. ¿Sí? ¿Alguien que le pase algo? no está complicado. Yo lo estaba tratando de hacer, ya con lo que ya estaba hecho de arquitectura y no se puede. O sea, no se podía tocar, así que volver a hacer. No, pero ya. Sí, así ya se Así puede. sí se puede. Sí. Yo voy a estar mañana en la tarde. ¿Cuántos va a durar? En la tarde en la facultad. Pues yo a las 4 porque es cuando salgo de clase. Entonces, cuando ya tengan el plano, van a tener la localización de los puntos sanitarios. Entonces ponen sistema, y van a cargar las familias de cada uno de los equipos sanitarios. Entonces, ¿dónde los cargan? Si son equipos sanitarios de duchas, entrada de agua, sanitario, en fin, lo mandan en plumbing fixtures. Y cuando se de contra incendios, van a poner los sprinklers. ¿Ok? Entonces este es solo la parte de plano, ¿no? Entonces está la tubería, los codos, todos los elementos de ahí. Esta es mecánica que ustedes no van a diseñar, esta es la parte eléctrica tampoco la tocan, y la parte de HVAC que es Heating, Ventilation, Air Conditioning, que es ventilación mecánica, que eso tampoco lo tocan. Entonces, Plumbing Fixtures. Cuando cliquean esa opción, automáticamente les va a aparecer algunos elementos dentro de su menú de familias que tiene importadas dentro del archivo. Aquí van a encontrar todas las familias. ¿Listo? Hay algunas familias, y las familias que se incluyeron en el modelo de arquitectura son en 2D, no son elementos de metro. O sea, no son elementos que les sirven para el modelado hidrosanitario. ¿Cómo saben cuáles son? Lo que les decía
ahorita en la guía que, no, que tienen que verificar que tengan punto de entrada de agua de suministro y de desagüe. ¿Cómo lo hacen? Ustedes pueden poner el elemento que tengan y le hacen doble clic al elemento. Automáticamente les va a abrir la ventana de ese archivo. Póngale siempre 3D. Si se dan cuenta, cuando pongo 3D, es prácticamente que está construido. Simplemente la parte de, creo que es un baño de discapacitados y que está solo diseñada la parte los manubrios, las barandas, pero no está listo sanitario. Entonces, esta familia no nos sirve. ¿Okay? De esa manera pueden verificar. O sea, esta no nos sirve. Doble clic y 3D y ya. ¿Cómo? Doble clic y te abre 3D. ese archivo. Entonces, otra vez nos vamos a System, Plumbing Fixtures. ¿En qué? Y aparentemente no tenemos familias. Entonces, como si yo no tengo, las que estoy viendo acá no me sirve ninguna, porque todas son en 2D. Entonces, ¿cómo hago para cargar una nueva familia? Load Family. Y si ustedes instalaron el programa, es que no sé si es mi computador, pero bueno, listo. Ponen Load Family y seguramente les va a abrir una carpeta con los... Y ahora. Es como Pero no vi nada. Ah, no, es la pila. Este Eso que supongamos que yo tengo un archivo de familia. Ese archivo de familia yo lo tengo que vincular al Dropbox sí, donde yo tengo todos los archivos. Sí. No lo puedo dejar por fuera. No, puedes dejarlo por fuera porque después van a estar dentro del red. Entonces, no hay lío. Listo. Si ustedes lo descargan por internet de una familia que les sirva, vamos a ver si les sirve. No, no los tengo acá descargados. Entonces, voy a hacer una cosa. Entonces, dentro del archivo, bueno, antes de iniciar con incluir todos los archivos, tienen que hacer dos cosas que se me habían olvidado. Incluir las familias que tienen el template PAPCO y tienen que incluir pues lo que ya realizaron el semestre pasado o lo que estamos diciendo ahorita, lo del AutoCAD de todo ya el sistema de tubería. Entonces, vamos a hacer primero lo de... O sea, el otro que le estaba editando era el de Paco. ¿Cuál? ¿El otro? El que se veía como un 3D era el de Paco. El otro cacho que tenés. Debe ser Paco. Es otro. Tú ya lo revisaste. No te puedes cargarlo. ¿Dónde lo encuentro? Cualquiera. ¿Qué piso es? Pues escoge piso 1, que es el mismo piso que estamos. ¿Dónde hay más? Voy a poner piso. ¿Dónde hay más pisos? En los sótanos. ¿En el sótano? ¿Dos o uno? Cualquiera. ¿Recuperado? Pues no hacerlo, no.
pero está todo, ¿verdad? Pero está por capas, o sea, la arquitectura está metiendo un bloque y las otras. Bueno, La tubería es una capa de abajo. Disciplina, plumbing, chao. entonces, ponen, ¿se acuerdan cómo vincular un plano de AutoCAD? ¿Alguien me puede decir? Insert link add. Link. Listo. Busco el archivo. O sea, es preferible dejar en ese archivo de CAD nada más la tubería y ya. O Sí. O si ya conocen muy bien las capas, pues dejarlo, pero y dejar solo los layers de la fontanería. Pero ya pusiste la red. Por eso. Es esa ¿Son estas? Uy. Listo. Entonces lo que van a hacer es, van a Visibility Graphics, se van a Import Categories, buscan, ¿cómo se llama ese archivo? Este, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama el layer de las? potable. Esta es potable. potable. Eso. Y este la van a poner otro color. Ustedes pueden poner el otro color Oye, eso está si muy ustedes chévere. quieren. Y se pueden desactivar las otras, ¿no? Sí. ¿O no? ¿Sabes cuáles son solamente de lo que tienes tú? Solamente potable. ¿De más es arquitectura? Se apaga. Listo. Ahí se nota, ¿no? Sí, Ah, es este. Listo. ¿Y este es el sanitario? Ok. Entonces, System, Plumbing Fixtures, Load Family y buscan la familia, la que ustedes vayan a poner. En este caso va a poner el Water Flash. Cuando vayan a incluir, es importante que aquí vean cuál es el tipo de host, ¿cómo se dice? Vecino, no, de Anfitrión. anfitrión. Y es que si ustedes tienen, dependiendo del anfitrión, él va a posicionar el elemento de forma diferente. Entonces, los elementos sanitarios necesitan un muro. Si ustedes necesitan un piso, van a poner la segunda opción. En este caso serían los sinks, Spanglish, los lavamanos. Entonces, si ponen esta opción, miren cómo se va a pasar. ¿Okay? Entonces tengan cuidado con la opción vertical de face. cómo va a ser el anfitrión. ¿Okay? Entonces, para los de sanitarios, ponen la primera. Y van a colocar primero el equipo. ¿Listo? Porque Si no encuentran como la posición justa, ponen espacio para indicar cuál es la mejor opción o tab. ¿Listo? Cualquiera de los dos les funciona. Entonces ponen tab. ¿Y si yo hasta coloco un eje ahí, no es más fácil como de colocar cada uno? Dime. O sea, colocando los ejes que nos enseñaste al principio. Sí. También. Sí, con los ejes es más fácil. O sea, ya teniendo el de arquitectura es poner los ejes donde ellos lo colocaron, por luego uno montar la broma. Sí. Es más fácil y uno nada más hace la red de la tubería. Es que Listo. digámoslo, Con respecto al nivel estructural, debe tener una altura, ¿no? Entonces ahí tienen que acomodar la altura. Si yo lo pongo a nivel 0, pues va a estar a nivel del piso, ¿ok? Entonces tienen que acomodar esto con respecto a la altura. Elevation. Entonces va a poner punto 5. Bueno, entonces ahí ya lo tengo. ¿Cómo lo estás Y- llamando? Este es otro, ¿verdad? Sí. Y ya tengo mis dos equipos.
Tienen que hacer otra cosa, tienen que borrar todos los elementos de la arquitectura que tengan de los equipos sanitarios, porque si no les va a poner una encima de otra. ¿Listo? ¿Cómo los borro? O en este caso, ¿cómo los oculto? Entonces, Visibility Graphics, Import Ring Levits, Revit Links, abro el de arquitectura, pongo By Host Views, aquí pongo Custom. Lo que está haciendo es cambiando la configuración de la visualización del archivo de arquitectura. Entonces pongo en Basic, pongo Custom, y en modelo de categoría lo que va a hacer aquí es Custom, modificar. ¿Qué es lo que voy a ocultar? Los elementos de Arquitectura. plomería. Entonces simplemente voy a seleccionar todos los elementos de los plumbing fixtures, que son estos de acá. Apply, ok, y ya me desapareció. ¿Listo? Para que no me mueva el dibujo. Después lo tendrán que eliminar. ¿Listo? Pero esto es para que lo hagan rápido. ¿Dónde más? Solo tengo estos dos menús. No, pues Ahí abajo están hay- nada más los puntitos. Pues como ya ¿Cómo? quedaron ocultos. Ahí está Están toda la red. ocultos, pero ahí están como las ¿Estos entraditas. son los originales? Ahí Ese hay- es lavamano, ¿no? Lavamanos. Ese es lavamano. Entonces igual, voy a poner lavamanos. By host, no la tengo en la familia, Load Family. Cargo la familia. Y pongo los elementos. Si se dan cuenta, ustedes saben que un elemento hidrosanitario es MEP porque empiezan a tener estos punticos que son de entradas de suministro y de salud. ¿Listo? Obviamente este es más para cocinetas, ¿no? El que estoy poniendo. ¿Ok? Ya cuando lo posicionan y me veo una vista 3D, recuerden que la vista 3D también tienen que hacer una para hidrosanitario. ¿Cómo la hacen? Me voy a la vista 3D. Voy a poner Duplicar. Me gusta el programa. Sí, Está chévere. Yo tengo una pregunta. ¿Uno cómo sabe qué familia usar? Porque, digamos, usted ahorita en los lavamanos uno de doble poseta, por así decirlo. Pero en los planos, en las propiedades del bloque, sale que son 3. Ajá. Entonces, ¿uno cómo sabe cuál usar para que quede? Pues tienen que buscar el que más se asemeja a la arquitectura. Si tienen una poseta de 3, pues tienen que buscar una familia de 3. Ustedes pueden descargarla en varios lugares. Uno se llama Revit City, otro se llama BIM Object, y ahí pueden descargar. O simplemente ponen en internet. Y ustedes ponen Discúlpame. Med Revit Download cuando tengan internet. A ver. Miren que la primera opción les aparece en Revit City. ¿Ok? BIM Revit Family Components. O este de acá abajo, que queda. Y ahí ya les va a aparecer diferentes tipos. ¿Listo? Ustedes simplemente seleccionan el que más les conviene. Pero es como a criterio de uno. Es criterio de ustedes. Lo importante es que dentro de la familia ustedes pongan los flujos y caudales que determinaron. Eso donde se encuentra en las propiedades de la familia, ¿no? Que si quieren lo veremos más adelante, que es que
Otra pregunta. Tomando en cuenta cuando se tiene punto de agua caliente y agua fría en el mismo, ya sea X lavaplatos o lavamanos, Una tubería aparte. ¿se coloca la tubería conectando el mismo aparato? Sí, ahorita la tubería tiene que conectarse al aparato que pusiste. ¿Esa es la pregunta? Sí, pero cuando es caliente y fría. Ah, no, hay puntos. O se sea, diferencian los dos. Ahorita lo vemos. Este archivo de la arquitectura también se los va más bien a limpiar y se los manda. Porque hay muchos elementos, por ejemplo, toda esta parte de acá no se debería ver. Listo, pregunta. Se me están viendo todos los planos de AutoCAD. ¿Cómo hago para que no se me vean más? ¿Cómo lo hago? Dos veces B pequeña, for categories, y quito todos los planos. Right? Ok. Y solo se van a ver los elementos. ¿Listo? Qué lindo. Ok, ya esos son los elementos. Cuando yo selecciono uno de las familias, miren que tiene 3 diferentes puntos. 4, qué pena. Estos son los de suministro, agua caliente, agua fría y las de desagüe. ¿Listo? Al igual esta. Y estos también. Tienen entrada con caudal y el de desagüe. ¿Listo? Entonces, después de ya posicionar todos estos elementos, la segunda tarea es poner los puntos de desagüe. ¿Ok? O de suministro. O sea, donde se encontrarán los puntos. Bueno, ¿cómo hago eso? Entonces, me voy al sótano y me imagino que acá están poniendo la tubería. Sí. ¿No? Sí. ¿Dónde lo estás poniendo tú? Listo. Entonces, ¿cómo lo haces? Se van a Pipe. ¿Listo? El primer botón. Y primero seleccionan el diámetro. Si ustedes trabajan en milímetros o en pulgadas. 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 ¿Alguien se acuerda cómo cambiar las unidades? Bueno, me voy a Piping y lo que van a cambiar es Pipe Dimensions. Entonces aquí lo vamos a dejar en inches y ok, ok, listo. Ahora sí, pipe y aquí debería haber aparecido en. ¿Será que no cambió el que? Ok, listo. ¿Entendieron cómo cambiar? Tienen que cambiar varios. No sé cuál es el diámetro, creo que era roughness o en la medida o piping size, alguno de esos. ¿Ok? Entonces, seleccionan la que deseen. Después, si desean cambiar el diámetro, no importa. ¿Ok? Lo importante es que creen todo el sistema. Entonces, seleccionan el elemento. El offset les está indicando desde dónde quieren que arranque el pipe. Lo que van a hacer es dibujar la línea, que tiene punto inicial y punto final. Primero les pregunta, ¿cuál es el punto inicial? Ustedes dicen, si ese tubería llega, bueno, estamos en sótano, pero si hubieran un sótano más abajo, entonces le voy a poner menos 1200. Bueno, estamos en metros, menos 12 metros. ¿Listo? Y hago clic. ¿Listo? Ahí está empezando la tubería. Y
Después pongo apply. Uy, perdón. Menos 12. Entonces, yo les recomiendo que en este es mejor que trabajen en dos vistas, en planta y en 3D. 3D, tenemos esta de acá. Entonces, si quieren mejor, hagan la línea con el offset hasta donde llegue la tubería y realizan. ¿Qué está haciendo? Bueno, y ahorita les digo cómo hacer la vertical. Ustedes pueden empezar, si ya tienen la creada, pueden empezar haciendo la que ya construyeron. Para generar una pendiente, aquí a la derecha pueden manejar la pendiente. ¿Listo? Entonces del 1%, del 1,4% y de la pendiente que ustedes hacen. Entonces van dibujando la pendiente y reconstruyen las líneas. ¿Listo? Cuando los unen, ¿Cómo los unes? Disculpe. simplemente las acercan. Tienen que poner todo. Él pone automáticamente todo. Qué lindura. Me gusta. Entonces, piping. Tengo la pendiente de ¿Cómo? ¿Que no deberían? No. No sé. automático, diría. No, no sé, así. Sí, ya no tengo trabajo. Sí, ya no sé qué hacer. Pero yo tengo que...
Sí, chévere. ¿Tú tienes en tu computadora? Por si nos toca quedarnos un rato más después de las 5. Porque creo que la facultad va a ser a las 5. No, a las 6. Sí, ¿Las 5? yo tengo instalado. ¿Tiene instalado? ¿Qué? ¿Qué? Tengo clase a las 10. No sé. No sé. Igual yo salgo a las 4, o sea, yo tengo de 7 a 4, sí. No tengo ni hora de almuerzo. Bueno, entonces vamos a hacerlo de otra manera porque no me sirvió el cálculo. Entonces, Pues si quieres, igual. seleccionan todos los elementos que tengan en el piso y toca ponerles, van a poner piping, ¿listo? Esto es para poder clasificar o agrupar los elementos sanitarios por los diferentes pisos. Entonces lo que van a poner es que agrupanlo por algún elemento específico, en este caso sanitario, y le van a poner sanitarios, sótano, 2, ¿listo? Y los agrupan. Seleccionan algunos de los elementos y van a poner generate layout, y en este lo que les va a preguntar es de qué quieren hacer la red, de doméstica o de sanitaria. Entonces va a poner de sanitaria, de la que quieran, doméstica, sanitaria, ¿listo? Tiene que seleccionar todos los elementos. Generate layout, doméstica, ¿Por qué? no sé por qué este archivo está tan difícil de hacer. Entonces, es que creo que había creado el elemento mal. Van a poner play space, ¿listo? En el play space, ahí sí van a hacer lo del desagüe, que va a ser en este punto, ¿listo? Y ahí ponen el diámetro que deseen, y ahí sí automáticamente les crea cómo va a ser la línea, ¿listo? Que es la que aparece ahí. Ustedes pueden aceptar esa línea o la que ustedes deseen. Si ustedes ponen más elementos, automáticamente les va a conectar toda la red. Entonces simplemente pueden aceptar la solución o cambiar. ¿Cómo veo las soluciones? Yo veo acá la solución. Entonces puede ser network o puede ser perimetral o de intersección. Ustedes pueden ver aquí las diferentes soluciones. La azul y la verde son el branch y la principal, o sea, las secundarias y principales. Aquí hay 5 opciones perimetrales o de network, que ahí les aparece. Y si quieren cambiar directamente las dimensiones iniciales que tienen en cada uno de los elementos, en settings cambian en main, cambian el tipo de tubería y el dimensionamiento, con el offset con respecto a la altura del elemento. Y de igual manera en el branch, que sería los verdes que aparecen acá. ¿Listo? Entonces ahí pues tienen diferentes soluciones, eligen la que deseen y ponen finalizar. Y ahí ya está tomando en cuenta la estructura, o sea que no... Sí. Aquí es importante que pongan en final, aquí en tipo de detalle fino, y en rango de vista pongan pues en base limitado, y en top le pongan un poco más alto. Entonces pónganle hasta el piso no. ¿Listo? Ahí ya van a ver la tubería, y en 3D creo que pucha, me pasé.
Hice la tubería muy larga. 12 metros. ¿Listo? Entonces lo que pasa es que aquí hizo la tubería en altura y si ustedes quieren cambiar las dimensiones, simplemente cliquean acá y cambia la dimensión de la tubería. ¿Listo? Por una tubería más delgada. De igual manera pueden copiar esto. ¿Listo? Y ahí ya tienen el isométrico que algunas personas mencionaron. Yo sí, pues las demás igual están por confirmar. No sé si las neveras tienen petición. Solamente preguntar eso. Sí, no, sí, los. Eso está muy chévere. Sí. Ustedes pueden, de igual manera, ya creados los elementos, pueden modificarlos, ¿no? Entonces no pueden cambiar de posición, ponerlos más hacia como ustedes deseen posicionarlos según el diseño que ya tenían actual. Entonces lo acomodan según ustedes lo tengan. Y lo importante es que tengan todas las líneas. Cuando tengan todas las líneas se define la pendiente, se define los codos, pero lo importante es que generen las líneas para después ya incluir ya detalle en las tuberías, ¿ok? A veces es un poco molestón el programa con las redes, es más fácil en la Chavaca, pero la idea es que ustedes puedan generar las líneas como más o menos lo creamos acá, ¿sí? O sea, con el diseño automático y van creando esa red. Si quieren, intentemos con este de acá. Entonces, seleccionan los dos elementos, piping, ponen, esto sí es doméstica, y ponen lavavajillas. En lavavajillas ponen generate layout, ponen place base, entonces dónde se va a conectar. Entonces este también llega hasta aquí. Ponen el elemento. Esta es la entrada. Sí. El diámetro, el offset, entonces si quiero ponerlo en altura, 5 metros. Y ponen soluciones. Ahí encuentran las soluciones de la red. La quieren perimetrar, lo que desean. Y ponen OK. Y pueden ponerle una vez pues, pendiente si desean. Y ponen terminar. Y ya se crea la red. ¿Ok? Esta es la crean en altura. Ustedes pueden acá cambiar de nuevo los tamaños, las redes, y ahí se va armando la red. ¿Esa altura es la que tú le pusiste 5 metros? Sí. Okay. Esa es la red de 5 metros. Esa es la altura que estoy poniendo. Ahí ponen la que sea adecuada. Bueno. ¿Más o menos claro? Yo les voy a dejar unos tutoriales con los que ustedes se van a basar y van a seguir paso a paso. ¿Ok? ¿Cuáles son los tutoriales? Creo que Natalia los mencionó ayer. Mintopía. Entonces, si ya han analizado, se van al módulo 4, el de Mintopía. Ahí van a encontrar las familias con las que hemos trabajado y ahí pues les explica paso a paso cómo hacerlo. ¿Ok? Pero creo que eliminaron los videos, porque yo me metí hoy y no encontré los videos. ¿Parte de esas familias también está en la plantilla de Paco o no? Las familias, la plantilla de Papo, ¿cómo hacen para aportar? Entonces, ¿seguro? Pues Última palabra. No encontrarlo. Yo creo que este fin de Ese es bien semana voy a difícil, ¿no? diagramar toda la Entonces, de para ver los cursos simplemente van acá Pin Curriculum y lo que les interesa a ustedes es Multidisciplinary Collaboration y en la parte de Plumbing se van a Modeling Plumbing System y después se van a Suggested Exercise. Ahí les dice qué es lo que van a hacer y para el video tutorial ahí está. ¿Listo? Y ahí les dice uno por uno cómo hacerlo.
Es súper sencillo de entender, o sea, no tiene ciencia ni misterio. Simplemente ahí es igualita a lo que más o menos hicimos. Primero se crea la vertical y de ahí se conecta. Bueno, la única diferencia que puede haber es que este archivo, este Revit es del 2011-2014. Puede haber algunos cambios en la plataforma, pero es prácticamente lo mismo. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, les voy a explicar también la parte, es que necesito avanzar un poco en los temas rápido para que puedan hacer también lo de geotecnia. Geotecnia, ¿qué les han pedido? Es que a geotecnia nosotros nos toca hasta la otra semana, ¿no? Listo, pero es la estratigrafía se los piden en cortes, ¿verdad? Perfil. Pues el no específico. Pero sí, sí, yo no. Porque a mi grupo lo pidieron desde... No, Como la implantación del edificio, la fotografía de los productos que están ¿Cómo? O sea, nosotros tenemos que crear el perfil de la pregunta es el arquitecto. ¿Pensé que ha hecho el diseño del edificio? ¿Quién? No, ¿Y usualmente cómo lo hacen? el Pero medio usualmente en un clase proyecto, mil ¿cómo lo hacen? semestre En pasado. 2D, pero yo lo exporto a... Explica bien, explica mejor que la clase. ¿Tú viniste ya? No. Mi clase ayer. Pero, no, mi pregunta es, usualmente ¿Qué? ustedes El hacen un medio BIM corte, el semestre encuentran la pasado. estratigrafía y hacen el corte en 2D. Eso es lo que le Porque interesa. POP No le daba interesa que BIM, sea en 3D. Sí. Pues él nunca dijo. pero explicar más No que sé toda la por parte qué. arquitectónica. Nunca llegaron a estos detalles. Sí, entonces no sé qué ha hecho. O sea, lo importante es que sí, cuando hagan un corte Pero explica muy El bien, corte de verdad la es clase de ayer determinado yo me por sentía frustrada y me fui. con la De lo excavación, mala que... ¿cierto? Listo. Entonces, Yo tengo una pregunta respecto a lo de tu veías ahorita. Es que nosotros estamos haciendo un cálculo de pérdidas por fricción, pero el trazado lo estamos haciendo en AutoCAD. Entonces, ¿hay alguna forma de que Revit no bote las soluciones posibles, sino que sea mi trazado? sí, la primera como estaba haciendo. Es que ahorita no me estaba funcionando, pero sí se puede. En los videos se explica cómo simplemente hacer la línea como uno quisiera hacerlo. O sea, uno puede dibujarlo. Si yo me paro acá y quiero dibujar la red, simplemente empiezo a trazar. Entonces en System, Pipe o Modeling Pipe. En Modeling Pipe, la diferencia del primero y el segundo es que la primera estoy haciendo solo la línea de trazo. Esta, que simplemente hago la línea. Y que después le determino cuál es la... Sí. Llevo una hora grabando. Estoy dibujando. O sea, yo no sé por qué ahorita esta vez no me la deja hacer la que estaba apagando. Yo la puedo dibujar según como yo quiera. Y después de eso hacer los codos y demás. O sea, yo puedo simplemente dibujarla
según los trazos que usted creó. Y después si le pongo la pendiente y demás. O sea, así se puede. Bueno. Entonces, en la parte de topografía, lo que tienen que hacer entonces es poner la topografía dentro del proyecto. Esa es la primera tarea en el archivo de geotécnica. ¿Cómo se hace? Tienen que incluir primero el archivo de AutoCAD que incluya toda la topografía. ¿Ok? Cuando ya lo incluyan, tienen que posicionarlo en altura. Yo no tengo acá el plano pues de topo. Ah, sí, ya lo tengo, ¿no? ¿Me lo pasaron? ¿Sí? ¿En dónde? ¿En este acá? Archivo. ¿Tú quién me pasó? ¿Tú? Ah, ahí está. Vamos a ver si me está. ¿Este es? Sí. Listo. Entonces, van a pasarlo, ponen insert, Tinkercad, buscan el archivo, plano completo. ¿Este? Sí. Sí, ese. Origen to origen, open. Un buen video. ¿Sí está bien escalado? ¿Cómo es que se llama el archivo? Plano completo. Está allá arriba. Está demasiado chiquito. ¿Seguro no está mal escalado? Es que, a ver. Debería ser gigante y no está. Está mal escalado. ¿Saben este cuadrado cuánto tiene de casualidad para escalarlo de una vez? ¿No? ¿Ni idea? ¿Alguna medida? Ahí entre las. ¿Cómo? Ahí entre las líneas de. Bueno, la voy a escalar a lo. Ustedes tienen que importar el plano bien escalado, si no, va a generar este problema. A ver. Bueno, sí, digamos que más o menos ahí está escalado. Yo lo voy a hacer aparte para que vean cómo se hace. Entonces, la primera cosa es que van a tener este archivo que va a estar localizado en coordenadas según el topógrafo. Quiere decir que está un poco más alto con respecto al nivel del suelo
y eso lo tendrán que acomodar. Recuerden que para acomodarlo se pueden parar en el 3D y bajarlo quitándole el pin. Entonces lo mueven a la altura que esté el proyecto, que después podemos cambiar las coordenadas reales del proyecto. ¿Listo? ¿Qué son todas estas líneas? ¿Esto qué es? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo se hace el terreno? Simplemente seleccionan el elemento, ponen Massing and Supongo que Site, sí. ponen topografía. No sé de... ¿Listo? Les va a preguntar acá Place Point o Create from Import. Les ponen Create from Import, seleccionan el primer elemento, lo seleccionan y les va a preguntar qué layers dentro de ese archivo es el que vamos a seleccionar. Entonces, me imagino que será Las tres curvas. Curva 1 principal. estas tres, aceptar y ya crea el terreno. ¿Listo? Si las curvas del terreno están mal hechas, el terreno va a quedar mal. ¿Listo? Pero pues aparentemente... no. Ustedes tienen que verificar que todas las polilíneas estén cerradas, si no va a generar errores. Y creo que este es uno de ellos. ¿Listo? Tienen que entrar a la topografía y revisar que sea solo una polilínea, una sola línea y que coincida solo un espacio, ¿no? Porque miren lo que está generando huecos donde no existen. Bueno, o sea, esto no puede suceder. Aquí hay un punto acá abajo, al igual que en la clase de topografía. Si ustedes pusieron un punto más bajo que otro, les va a salir cosas extrañas. ¿Listo? Entonces, tienen que revisar eso, si no les queda bien. Va a hacer una cosa. Vamos a utilizar solo una. Una curva. No, eso no son las curvas. Curva principal y secundaria. Es que curva 1 son las cotas. No, es que no hay ninguna que esté bien. Tienen que verificar porque miren, esto acá no me está dando. ¿Listo? Pero cuando ya revisen eso, ahorita revisen AutoCAD, va a abrirlo mientras. Pero ese es el del seminario. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Simplemente al hacer una section box, bueno, cuando terminen, ponen terminar y ya les crea el terreno. ¿Listo? Ustedes van a crear un section box, que es este, que no sé si se acuerdan, creo que no se lo he explicado. El section box lo que me ayuda es que en la vista 3D me corta el edificio o algún elemento que quiero ver cortado, ¿sí? A partir de la caja de sección. Entonces, cuando no selecciono nada en la vista, está section box o caja de sección. Lo cliqueo y me va a aparecer esta cajita. Lo que voy a hacer es cortar el terreno. Entonces, el terreno, esto es lo que me corta. ¿Listo? Ahorita está mal posicionado geográficamente, está muy alto, entonces tienen que acomodarlo para que esté bien. Entonces, así es como se corta y supuestamente si yo tuviera acá arriba el edificio, pues este sería el momento que me cortaría. Bueno, entonces lo que creo que tienen que hacer con los de geotecnia es lo siguiente. Bueno, ese es el terreno y ustedes tendrán que hacer la excavación del edificio. ¿Cómo se hace la excavación? Entonces, me voy a annotate a Massing and Site y poner Building Path. El Building Path les ayuda a excavar. Simplemente el Building Path lo que va a hacer es ok, tengo que escribir. Entonces voy a mover el terreno al piso. Si se dan cuenta, yo simplemente moví el terreno, no tiene ninguna ciencia. Simplemente es mover en altura. ¿Ok? Y el terreno me quedó. ¿Qué es eso que está como de lado?
¿En 3D también se puede mover el terreno o solo en En 3D lo moví. Eso también te toca hacerlo. pero pues sí, todo parecido. Eso, para la próxima clase no olvidar eso. O sea, eso lo vas a hacer mañana. ¿Sabes? ¿Sí le digo que? Esta es mi topografía. Este es el piso, sí, el piso que está muy alto. ¿Cuánto tiene interpolado el terreno? ¿Nadie ha revisado? ¿Cuánta altura tiene eso? No. Bueno, entonces, ustedes simplemente tienen que hacer desde el punto más alto, les recomiendo que vean el terreno. ¿Cómo lo pueden ver? Se meten a la planta, ponen en View Range, en View Depth, Unlimited y en Bottom también ponen Unlimited. Ok, Apply, ok. Recuerden que tienen que activar todas las vistas donde se ve la topografía. Ahí ya se ve la topografía. Y para hacer el Building Path simplemente se hace a Massive Site, Building Path y seleccionan el cuadrado o hacen la figura del edificio y aquí abajo le ponen cuánto van a excavar o a rellenar. Entonces aquí le ponen no, que va a bajar menos 12 metros con respecto al nivel 9. Ponen OK y se crea el Building Path en 3D. Está muy bien. Lo que hice fue subir. Pero yo no me-